Fiesta de la banca, el día después de que Mario Draghi anunciase los estímulos del BCE para relanzar la economía. Judith García, Bolsa de Madrid, nos da las claves de la semana y de esas medidas con la ayuda de un analista internacional. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, sí, vamos con el balance de la semana de lo que ha ocurrido en los mercados. Lo vamos a hacer con la ayuda de Gonzalo Cañete, él es director para España de Swissquote. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Judith? Encantado. Comenzamos con el Banco Central Europeo, una de las citas que ha marcado esta semana. ¿El BCE decepcionó ayer o no? Bueno, yo creo que él tiene un equilibrio muy complicado que mantener, porque si las medidas que anuncia son las que se espera por el mercado o incluso más fuertes, lo que puede hacer es asustar, porque cuantas más medidas monetarias toma el Banco Central Europeo, peor es lo que podemos interpretar que ocurre. Es decir, el trasfondo que tiene ahora mismo Europa es una recesión confirmada ya por el propio IFO alemán, que es uno de los organismos más ortodoxos que existen, y una vez que confirman esto, pues vemos que el escenario europeo no debe ser tan bueno cuando el Banco Central Europeo tiene que tomar medidas de volver a imprimir euros, volver a inyectarlos en la economía y volver a ser el principal comprador de renta fija en la zona euro. O sea, eso ya nos deja un escenario muy delicado y algo deben estar viendo los bancos centrales cuando ven que el estímulo monetario tiene que volverse a insuflar en la economía global para prevenir lo que venga detrás, que sabemos que es probablemente una recesión global. ¿A tu juicio se quedó corto Draghi o se pasó? Yo creo que se quedó corto, pero claro, se quedó corto porque, tal como estamos, no existe una demanda real de ese tipo de activos tras ese inflamiento artificial que hemos visto en los últimos años. Es decir, los bancos centrales son, como hemos dicho varias veces, el principal comprador de bonos y está visto que no existe una demanda por parte de la mano privada, del público inversor real, de organismos privados reales, detrás de esos bonos. Lo cual quiere decir que si no lo compran ellos, lo que asistimos es una cruda realidad, que es que los bonos realmente de toda Europa reflejen la cotización real que deberían tener en el mercado si no estuviese el Banco Central Europeo detrás imprimiendo billetes. Los bancos muy pendientes esta semana del Banco Central Europeo. También esta semana nos hemos enterado de qué opinaban desde el Tribunal Europeo de Justicia del índice IRPH, que también les afectaba a los bancos. Ese día vimos cómo los bancos caían mucho al principio, acabaron subiendo. Ayer vimos que reaccionaban al alza, luego todos en rojo, al final a medias, y los que caían ayer hoy están subiendo bastante. ¿Cómo se puede explicar el comportamiento del sector bancario esta semana en bolsa? Bueno, yo creo que nos recuerda el comportamiento errático que tenía ya por el 2012 también, y queda claro una vez más que el Banco Central Europeo es el principal respaldador de la banca en Europa. Es decir, cuando el Banco Central Europeo sale y anuncia que va a hacer de cortafuegos, que no va a haber problemas de liquidez en los bancos, es cuando vemos que todo se resuelve, pero el problema es que las expectativas que había previas a que hablase Mario Draghi y las que concluyen después nos dejan siempre horas de volatilidad en el mercado, en la que toda especulación previa que además hablase Mario Draghi queda ya entredicho y se puede ver si la expectativa era que la banca estuviese completamente apalancada en el sentido de que se le dé totalmente barra libre de liquidez en cuanto a estímulo, pero por otro lado también cuanto más estímulo da el Banco Central Europeo, más mata la principal vía de ingresos de la banca, que es la tasa de interés, que nos dirigimos a un menos 0,60% de depósito. Es decir, nos van a cobrar por tener dinero depositado, los bancos van a tener que pagar por tener depositado, y por eso Mario Draghi ha tenido que inventar un nuevo truco de magia, esa tasa progresiva que irá poniendo para no matar así el principal ingreso de los bancos, que es la tasa de interés. O sea que un equilibrio muy delicado, como ya he dicho, que el Banco Central Europeo tiene que mantener entre respaldar la economía europea imprimiendo billetes y dejar a la banca sin negocio, porque su principal fuente de ingresos es el crédito. Lo que está claro es que el Banco Central Europeo adoptó ayer medidas, y ayer también pudimos ver a Donald Trump decir que mientras el BCE actúa, la Reserva Federal espera. Precisamente la semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Un tema curioso, porque la Reserva Federal ya ha empezado a mover tipos, sin embargo vemos que el dólar sigue bastante fuerte en los mercados internacionales, y creo que la evidencia que deja esto es que en el año 2017 vimos que la Reserva Federal subía tipos hasta en 3 ocasiones durante ese año, y sin embargo el dólar iba cayendo en el mercado internacional. Lo que quiero decir con esto es que la llave que tiene la Reserva Federal es la cantidad de activos que ha ido comprando durante las QEs. Hasta que no empiece a vender ese tipo de activos, a deshacer su balance, no vamos a ver que el dólar se empiece a debilitar, a abaratarse. Entonces poco importa que mueva la tasa de interés. Y en cuanto a Donald Trump, la estrategia está clara. Yo pienso que este hombre es un desafiador, o sea, este hombre juega una estrategia muy kamikaze, y su estrategia consiste en acorralar a China al máximo extremo para que la Reserva Federal sea culpada por inacción, es decir, por inactividad. Si la Reserva Federal no quiere mover el dólar, no quiere abaratar el dólar en el mercado internacional, lo que va a hacer Donald Trump es forzar la situación hasta que sea elegir entre la industria norteamericana o poner el dólar barato por parte de la Reserva Federal. Y entonces será la industria americana la que esté del lado de Donald Trump y culpa a la Reserva Federal por no hacer nada.
Llevamos mucho tiempo hablando de la guerra comercial, también del Brexit. En ambos temas, si se llegara a un acuerdo, seguramente sería aplaudido por los mercados. Una diferencia que encuentro entre ambos son el tiempo, los plazos. El Brexit lo tiene marcado a día de hoy, dentro de mes y medio debe resolverse. La guerra comercial llevamos mucho tiempo y parece que no hay plazos establecidos, ¿o sí? Bueno, para la guerra comercial hace ya mucho oímos a Mnuchin, al secretario del Tesoro americano, decir que ya había un acuerdo casi definitivo. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que da igual lo que escuchemos, hasta que no haya nada firmado no podemos fiarnos de esto, porque es una partida de póker, como ya he dicho más de una ocasión. Y en cuanto al tema Brexit, la fecha que tenemos marcada luego se pospone y se pospone y se pospone. Entonces, el tema Brexit, lo interesante de esto va a ser, el tiempo juega, yo creo, en contra de la Unión Europea, en el sentido de que la Unión Europea se acerca ya a un ciclo recesivo evidente. Alemania lo está dejando claro, los problemas financieros incluso que también tiene Italia, los problemas políticos emergentes que tiene Europa en general, con unos partidos que no son precisamente muy amigos de esta Unión Europea, que ha dado una política económica de ajuste continuo en los últimos años a toda Europa y que ha conseguido enemistades. Entonces yo creo que la Unión Europea es la que tiene que estar preparada para qué va a ocurrir cuando la segunda mayor economía de la Unión Europea, que es Reino Unido, deje esa zona. ¿Quién va a suplir la demanda que hacía de bienes europeos a Alemania, principalmente? Porque es el cuarto país que más consumía de producto alemán en el mundo, era Reino Unido. Entonces, si Merkel ya está preparando para esto, Merkel ha dicho que va a crecer detrás de la frontera europea un nuevo enemigo económico para Europa. Por lo tanto, la visión política en Europa de esto es que el Brexit será un desacuerdo completo con Reino Unido antes o después, y para eso hay que ver cómo va a afectar a la industria alemana, que tendrá otro frente abierto, que es la guerra comercial contra Estados Unidos, como ya ha dicho Donald Trump durante el año 2018. O sea, sabemos que irán a por la industria norteamericana, sabemos que las exportaciones alemanas están cayendo y, por lo tanto, Alemania tendrá que enfrentarse a ese acoso comercial en el mercado internacional que tendrá con Estados Unidos, teniendo en cuenta que perderá también la demanda de producto que tenía por parte del Reino Unido en ese tema de no acuerdo con el Brexit. Con la guerra comercial, un último asunto. Hay algunos diarios estadounidenses que hablan de que se podría dar un pequeño acuerdo de mínimos, un acuerdo preliminar. No sé si eso le valdría a los mercados o está esperando un acuerdo firme para que ya se termine esto de la batalla comercial que tanto estamos hablando. Bueno, el mercado tiene un comportamiento que no responde mucho a la racionalidad. Entonces, al mercado le vale cualquier comentario que escuchamos siempre sobre que hay un acuerdo ya o que se va a cerrar. Siempre hay optimismo, siempre hay subidas y cuando se desmiente hay bajadas. Entonces, al mercado le valdrá únicamente cuando haya un acuerdo concreto, pero no creo que un acuerdo de mínimos sea lo que espera Donald Trump, porque lo que creo que quiere hacer, y ya dijo en más de una ocasión, que sería un acuerdo comercial histórico con China, la segunda mayor economía del mundo, por parte de la primera economía, que es Estados Unidos. Luego, ese acuerdo sería poco propio de Donald Trump, tener un acuerdo de mínimos, porque ha fanfarroneado tanto con esto y lo lleva a tal extremo que yo creo que solamente cuando revierta el déficit comercial de Estados Unidos en un 25%, un 30%, será cuando se dé por satisfecho y cuando pueda decir inequívocamente que, porque él lo negoció, ha conseguido que el producto agrícola americano se compre más y que China vuelva a estar del lado de la industria americana. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por tu análisis, y desde aquí enseguida os contamos el cierre de la bolsa. Gracias, Judith. Enseguida volvemos al cierre. Más asuntos. Un juzgado de